En ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Pasa a veces que en la discusión política, el análisis político, la discusión pública, analistas, opinólogos, cientistas, etcétera, se dan 700 vueltas para explicar e intentar encontrar las razones del fastidio ciudadano en circunstancias de que las respuestas muchas veces se encuentran frente a nuestras narices. Y a propósito del caso de la venta de la Casa de Allende, la senadora, ex senadora, y la ex ministra Fernández son la mejor prueba de aquello, porque resulta que no fue suficiente el llevar a cabo un acto que tenían prohibido constitucionalmente en forma estricta. Tampoco fue suficiente mandar al yerno de Allende a regatear al Estado unos 100 millones de pesos más, ni vender la casa para desarrollar un museo, pero venderla sin mueble. Casa, museo sin mueble. Y tampoco fue suficiente que todo el negociado incluyera además una segunda etapa que involucraba que la casa volviera a la familia Allende, a la Fundación Allende, en comodato, en un préstamo gratuito. No bastó con una infracción flagrante y un proceso a todas luces escandaloso para que la ex senadora Allende agachara el moño, reconociera verdaderamente su responsabilidad en el caso y se fuera, si es que todavía podía, dignamente de la política. No. En su inmenso nivel de frescura, a la senadora Allende había que recordarle las propias reglas que rigen su cargo de parlamentario. Ella exigía a otros que le recordaran aquello que ella debía saber, porque claro, cuando se trata de las responsabilidades del cargo, la duda, el olvido, los espacios grises. Pero si se trata de los privilegios de este, memoria fresca, el uso y aprovechamiento total, la claridad absoluta. Sí, en parte de eso se trata este caso. Esta distinción en este debate es fundamental. La aproximación de los políticos hacia sus privilegios por una parte y hacia sus responsabilidades por otra. Sus beneficios, ventajas, poderes, atribuciones, desigualdades favorables, las conocen a la perfección. Ahí no hay olvidos, no hay amnesias pasajeras, no se precisa de recordatorio. Pero cuando se trata de sus deberes, obligaciones, responsabilidades, restricciones, limitaciones, ay, que no me acuerdo, que no tenía por qué saberlo, que no soy abogado, que nadie me lo dijo. A ver, de seguro conocen muy bien los artículos 61 y 62 de la Constitución, que regulan su dieta, su fuero y su inviolabilidad parlamentaria. Pero vaya uno a preguntarle por esos pasajes oscuros del texto constitucional que prevén sus causales de cesación. Es un artículo más atrás nomás, el 60. En el 61 y el 62 el fuero, la inviolabilidad y la dieta, y en el 60 sus causales de cesación. Pero a ella se lo tenían que recordar porque ella no es abogada. ¿Dónde quedamos los ciudadanos? ¿Dónde quedamos nosotros? Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Obligados con el máximo rigor a los peores vericuetos de las leyes, decretos, regulaciones, reglamentos, etc. A la discrecionalidad más abusiva por parte del funcionario X de la repartición pública Z y a merced, en última instancia, de un montón de jueces, prevaricadores, corrompidos por parte del poder político y económico o, en el mejor de los casos, interpretadores curiosos y creativos. Isabel Allende dijo en su discurso de despedida que no rehuye de su responsabilidad, como si asumir esa responsabilidad consistiera en una mera declaración de intenciones, o como si no hubiese hecho todo lo posible, incluso en su discurso de despedida, para desacreditar la concurrencia de su causal de cesación. Isabel Allende sí quería rehuir de su responsabilidad. De hecho, y a usted le decimos, ex senador Allende, si usted sale del cargo es porque fue destituida, no por su mera voluntad. Y es usted, ex senador Allende, la que habiendo sido destituida está impugnando ahora, sin conocerse aún, el fallo de la justicia constitucional. Justamente lo que está alegando es su no responsabilidad en el tema. Es usted, ex senador Allende, la que para despejar su responsabilidad en este caso, insistió en que nunca hubo ánimo de lucro en la venta de la casa y que nunca ha tenido contrato alguno con el Estado. Nunca he usado mi cargo para obtener un beneficio personal. La cuestionada compraventa era para el cumplimiento de un fin público, impulsado por el gobierno. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no tengo y nunca he tenido una empresa. Claro, no rehuye de su responsabilidad, pero niega justamente el hecho en que se funda. Claro, había 1.000 millones de pesos de por medio, con regateo por 100 inclusive, pero no había ánimo de lucro ni uso del cargo para obtener un beneficio personal. A ver, ¿cómo que no había ánimo de lucro? ¿De qué preocupación por el fin público está hablando?
Si esa preocupación hubiese sido realmente genuina, verdaderamente genuina, hubiera donado la casa. Y que no se nos malinterprete, no tenemos ningún problema con el ánimo de lucro, por supuesto, ninguno. Es totalmente legítimo y es parte importante del motor económico. Lo que es inaceptable es que la ex senadora Allende pretenda colarnos esta pasada como un acto de caridad pública política desprovista de cualquier interés personal en circunstancias de que el trato incluía una jugosa contraprestación. Y claro, ella dice que no rehuye de su responsabilidad, pero decíamos, niega justamente el hecho en que se funda. Jamás ha tenido contrato alguno con el Estado, dice ella, que es justamente el hecho que motiva su destitución, que configura la causal de cesación. Pero, a ver, resulta que el contrato existe, celebrado, firmado. Entonces, ex senador Allende, si usted no es abogada como para conocer sus causales de cesación, no se haga ahora la abogada para intentar argumentar que el contrato no existió. Porque que no se haya verificado la entrega de la casa, por una parte, y del dinero por otra, o sea, los efectos del contrato, no implica que no haya existido el contrato. Y además, en todo caso, que ninguna de esas dos cosas ocurriera, no es porque usted, ex senador Allende, lo quiso así, sino porque fue pillada. Por eso, no por otra cosa, porque fue pillada. Claro, sí. Miren, aquí pasa lo mismo que con Iracy Hasler y Sierra Bella. Se trata de casos en que se alega que finalmente los efectos de la compraventa no se concretaron de manera definitiva y que, por lo tanto, no se recibió o entregó ningún peso público y por tanto no hay daño, ni responsabilidad, ni se hizo nada mal. Miren, vamos a hacer una equiparación con el derecho penal, estrictamente impropia, pero es solo un ejercicio argumentativo. Lo que tenemos ante estos dos casos, Hasler y Allende, son delincuentes frustrados. ¿A qué me refiero? A aquellos delincuentes que cometen un delito frustrado. ¿Cómo es esto de los delitos frustrados? Son aquellos en que el delincuente, dice el Código Penal, pone de su parte todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consume. Y esto no se verifica por causas independientes de su voluntad. Esto no se verifica por causas independientes de su voluntad. En sencillo, delitos que, si no se consumaron definitivamente, no fue porque el delincuente se arrepintió, no, sino por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad que impidieron que el delito se consumara. Vamos al caso de Hasler y Allende. Si Iracy Hasler o Isabel Allende no hubiesen sido pilladas, Sierra Bella estaría ahí perfectamente y su anterior dueño con un jugoso pago en su cuenta. Si no hubiesen sido pilladas, Isabel Allende y Maya Fernández se habrían embolsado 1.000 millones de pesos y la otra nieta, Marcia Tambuti, habría recibido la casa de vuelta en comodato en ese préstamo gratuito para usarla como directora de la Fundación Salvador Allende. Todo esto en flagrante infracción constitucional. Pero a ver, ¿qué le podemos decir a la familia Allende sobre la Constitución e instituciones encargadas de su recuerdo? Como han señalado con total claridad mis abogados Gabriel Osorio y Paula Vial, estamos ante un fallo que, más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático. Curioso, se quejan de que se la dé por destituida sin haberse publicado el fallo del tribunal, pero al mismo tiempo tiene la desfachatez para descalificar dicho fallo sin siquiera conocerlo. Y no es que descalifique solo un fallo sin conocerlo, sino que pretende a su paso hacer una gran Allende, cargarse al Estado de Derecho completo. Porque el derecho constitucional no está llamado a imponerse sobre la política, sino a darle forma, a estructurarla, a permitir que la voluntad popular se exprese dentro de un marco legítimo y justo. Pero de nuevo, ¿qué le podemos decir a la familia Allende sobre golpes directos al valor de la Constitución en nuestro ordenamiento? Ella dice que no busca rehuir de su responsabilidad, pero de pasada despacha frases como esa. A ver, si el derecho constitucional y la Constitución no pueden imponerse en ciertos casos a la política, estamos en el peor de los universos. La Constitución es anterior a cualquier político y los trasciende por muchísimo. La Constitución debe imponerse a la política en muchos casos, de hecho, en muchos más de los que actualmente se impone, y a veces de hacerlo de manera brutal y urgente. Debe hacerlo de manera brutal y urgente. La Constitución debe aplastar y devastar el ánimo creativo de un legislador ocioso o corrupto de ser necesario, en caso de que pretenda atribuirse más poder de los que esa misma Constitución le confiere, en caso de que pretenda restringir derechos cuando no está habilitado en forma alguna para hacerlo, en caso de que pretenda desestabilizar y poner de patas arriba el mismo orden constitucional que le da sustento a su cargo, o sí, obvio, en casos en que ese legislador incumpla su propio estatuto. Con frases como esa, Isabel Allende solo demuestra que en esto no es tan distinta a Salvador Allende, un infractor constitucional por vocación, porque
Eso es, en el fondo, lo que hay detrás de las declaraciones de Allende. La Constitución no tiene valor alguno, o al menos no tiene valor frente a lo que puedan o quieran hacer los políticos, que, de ser necesario, dada la nobleza autoconcedida a sus propios fines, la Constitución y el derecho deben ceder a la voluntad de la política, que realmente no es otra cosa que la voluntad de los políticos. Lo que transmite Isabel Allende en su doctrina constitucional es que, de ser necesario, y si los políticos circunstanciales así lo estiman, cuestiones como la igualdad ante la ley, la propiedad, la vida o la libertad ambulatoria pueden ser sacrificadas, maniatadas o manoseadas en nombre de la política y la democracia. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.